El uso de la palabra hasta por 7 minutos, el señor diputado Óscar Levin Coppel del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Hacia mediados de 2009, la Secretaría de Hacienda captó los titulares de los diarios con el anuncio de un catastrófico boquete fiscal por más de 480,000 millones de pesos, que se presentaban como el efecto de una crisis global que impactaba en una drástica disminución del Producto Interno Bruto y la consecuente disminución de los ingresos fiscales, a lo que se sumaba la caída de nuestras exportaciones petroleras. Para hacerle frente, el gobierno ofreció una reducción al gasto cuya insuficiencia se revelaba en la urgencia con la que impulsó la disyuntiva entre el colapso o una nueva reforma fiscal. De manera responsable, los priistas nos hicimos cargo de la situación y el Congreso de la Unión aprobó una reforma que pone en manos del Ejecutivo recursos permanentes por un monto muy cercano al que se requería. Se trata sin duda de un gigantesco esfuerzo que gravita sobre los hombros de todos los mexicanos y del que no alcanzamos a ver los resultados. Súmese a este esfuerzo el caudal de recursos que representará para este año un precio anualizado del petróleo que los especialistas ubican en un promedio de $71 contra los 53 que pronosticaba la Secretaría a su cargo para 2010. No conforme con ello, el gobierno insensible a la realidad de los trabajadores y las familias mexicanas continúa agravándola, aprovechando los días festivos y fines de semana para aumentar de manera sorpresiva y con dolo el precio de la gasolina y el diésel, incrementando irresponsablemente los costos de la actividad productiva. Y así como ayer se nos presentaban cifras que pregonizaban la catástrofe, hoy se nos presentan cuentas alegres que no documentan sino la confusión y no alientan más que dudas, empezando por el citado faltante que resultó de 304,000 millones, es decir, 176,000 millones de pesos menos que lo planteado originalmente. También encontramos cifras alegres en el pronóstico de crecimiento para 2010. En los criterios generales de política económica se fijó en 3% y ahora se revisa al alza anunciando que será de 4,1%. El argumento que nos dan es que desde finales de 2009 y en los primeros meses de 2010, la actividad económica y las exportaciones no petroleras han registrado un crecimiento, aunque nada hay que permita asegurar que este impulso se mantendrá a lo largo del año. Ahora que, si están esperando que sea la recuperación de la economía de los Estados Unidos la que nos arrastre, habrá que tomar en cuenta que incluso el Fondo Monetario Internacional estima el crecimiento allá menor al que se nos presentó. Y eso sin contar el desgaste que diversos especialistas observan en el efecto positivo del paquete de estímulos que esa nación está instrumentando. Para nosotros resulta evidente que el modelo de desarrollo económico basado solo en las exportaciones no ha sido capaz de generar un crecimiento sostenido de largo alcance y beneficios sociales generalizados, y ni siquiera de reducir de manera firme los niveles de pobreza extrema o la injusta distribución de la riqueza. El problema, señor secretario, es que el gobierno panista no sabe usar los recursos que la sociedad ha generado.
padecen una incapacidad sistémica para el ejercicio del presupuesto. Pero lo que es más grave es que no vemos claridad, seguramente porque no la hay, en el rumbo de nuestra economía. ¿Por qué, si todos estos recursos no se aplican para promover el desarrollo, si no está claro su uso? Les recuerdo, señor secretario, que esta honorable Cámara estaba facultada para bajar los impuestos que subimos, considerando los pésimos pronósticos que nos presentaron. Y si de cuentas alegres se trata, permítanme, señalar que el crecimiento recientemente anunciado en el empleo no surge de la realidad, sino de la manera en que se compara, y que por más argucias que se busquen, aún faltan más de 220,000 puestos de trabajo perdidos en lo más agudo de la crisis, lo que para nosotros no es un dato más, sino la angustiante situación que atraviesan millones de mexicanos. Si hay algo que nos queda claro en medio de todo este desorden, es la incapacidad de los gobiernos del PAN, no solo para calcular lo que se requiere y administrar lo que se tiene, sino para plantearle un rumbo a nuestro desarrollo. Hoy, entre los desastrosos pronósticos del gobierno y la captación fiscal que genera ya la reforma aprobada por esta soberanía, el gobierno federal dispondrá de mucho dinero más del que se requiere, y esto en manos de quienes han demostrado una incapacidad para ejercer el presupuesto que los ha vuelto campeones del subejercicio. Implica un riesgo que los mexicanos no estamos dispuestos a correr. Entre el gobierno del PAN y nosotros existe una enorme diferencia en la concepción del desarrollo económico. El principal elemento de esta diferencia es la sensibilidad frente a las carencias que sufren día con día millones de mexicanos. Mientras la derecha canaliza los recursos en programas asistencialistas que hunden a sus beneficiarios en el ciclo perverso de la dependencia, nosotros sostenemos la necesidad de aprobar a corto plazo un sistema nacional de salud de cobertura social, un seguro social para todos. En 9 años de programas asistencialistas sin control y sin dirección, los pobres han aumentado en más de 5 millones y 1 de cada 4 mexicanos no tiene acceso a servicios médicos. Concluyo, señor presidente. Somos diferentes. Los priistas representamos el proyecto de un país con democracia y justicia social radicalmente distinto al proyecto de las élites. Y en el marco de esa diferencia, el destino de los recursos que hoy están en manos del gobierno implica que se avance o retroceda en lucha contra la desigualdad. Vamos a cerrar la puerta con toda firmeza al ofensivo dispendio en sueldos para la alta burocracia. Vamos a vigilar la transparencia y eficacia en el diseño y ejercicio de los programas sociales. Vamos a orientar la inversión hacia la infraestructura que nos devuelva la competitividad perdida. Que quede claro, vamos a hacer valer nuestra mayoría para garantizarles a los mexicanos los empleos dignos y el apoyo que hagan realidad el bienestar para sus familias y el desarrollo con justicia social. Es cuanto. Gracias, diputado Levin Coppel. Tiene la palabra el señor diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba del Partido Acción Nacional. Hasta